Un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes en una nueva entrega más de nuestra ya reconocida serie de webinars de movilidad eléctrica. Ya desde hace bastantes años, aproximadamente 4 años, venimos con esta iniciativa de tomar los meses de junio y julio para abordar temas de movilidad eléctrica e impulsar así el sector en este eje. El día de hoy traemos una entrega más con un tema muy importante, aumentando la ambición mitigación mediante la movilidad eléctrica. Esta vez vamos a tener acompañándonos al máster en planificación urbana y regional, Klaus Cruz. Tiene experiencia laboral en Alemania, Perú, Malawi y Costa Rica en temas de planificación territorial, planificación del desarrollo, descentralización, reconstrucción, transformación de conflictos, adaptación y mitigación del cambio climático y movilidad sostenible. Desde 1998 trabaja con la cooperación alemana. Actualmente es el director del proyecto Mi Transporte de la GIZ en Costa Rica, coordinado, entre otros temas, un proyecto piloto de 3 buses eléctricos y diversos apoyos para la movilidad eléctrica en general, así como un proyecto de cooperación triangular para transferir aprendizajes en movilidad eléctrica de Costa Rica hacia Honduras. Espero que con esta pequeña introducción podamos visualizar un poquito quién es el experto que nos acompaña el día de hoy. Tiene un amplio recorrido en el sector y tiene bastante experiencia. Por favor, los invito a que aprovechen. La presentación por sí va a ser sumamente interesante. Se van a tocar hitos de los cuales estoy seguro son de su interés. Y de una vez los invito a hacer una participación bastante activa en la sección de preguntas y respuestas, porque estoy seguro que Klaus nos tiene bastante material que aportar. Dicho esto, quisiera darle la bienvenida a Klaus. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Rafael por la introducción. Un placer estar acá y compartir con ustedes un poco lo que hemos venido experimentando, sobre todo en Costa Rica, pero también en toda la región. No sé, Rafael, si Excel- empiezo de una vez. Adelante. Sí, señor. Perfecto. Me interrumpen, por favor, apenas no se escuche bien o no se vea bien. Em, Tal vez para iniciar y yo tener un poco más de una sensación de quiénes estamos acá, si me pudieran poner todos en el chat solamente el país al que representan para ver de qué países nos acompañan hoy día, muy rápidamente solamente el país ahí en el chat, en la función del chat. He visto que tenemos ahí algún colega de Costa Rica también. Ajá, Nicaragua, Costa Rica, efectivamente. Varios colegas de Costa Rica, México, El Salvador, Honduras. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Tal vez brevemente para complementar lo que nos contó, muchos de Costa Rica. Los voy a aburrir, creo, con mi presentación hoy día. Lo que ya les contó Roberto, yo estoy trabajando acá hace ya 4 años, casi en Costa Rica, en un proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero en el sector transporte, que como ustedes ya deben saber es el principal contribuyente a los efectos a la mitigación, perdón, a la contaminación del ambiente y obviamente al cambio climático. Entonces, los esfuerzos que estamos haciendo acá van también más allá de la movilidad eléctrica, debo aclarar, pero sí la movilidad eléctrica se ha convertido en una de las herramientas poderosas para reducir emisiones y ese es el tema que nos convoca hoy día. Yo antes tal vez de empezar, quiero compartir con ustedes, no sé si les llegó a todos con la convocatoria a este evento. Me voy a basar mucho en una publicación que sacamos el año pasado. Acabo de poner en el chat el link. Si quieren también pueden ir viéndola mientras vamos avanzando. En la presentación esta presentación es el resultado de un proceso que ahorita les voy a contar y voy a hacer mucha referencia a eso y trayendo las nuevas experiencias que hemos tenido desde entonces también en Costa Rica y lo que sabemos de la región. Voy a empezar. Rafael, no puedo mover la presentación.
No sé si me... si ¿Estará en la última diapositiva o está en la primera? está en la primera y De no este la puedo lado mover. estamos viéndola bien, no sé si... Déjeme Sí, yo la veo ahí, pero no tengo control. para intentar algo. O la cargo de nuevo desde mi computadora, mejor. Claro, ¿Ya? Voy a cargar otra vez. Ahí ya está cargando. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a entrar a la presentación. Van a ver, la mayoría de las láminas están en inglés. Por favor, no se dejen confundir. Es una ayuda en realidad para mí para ir conversando con ustedes sobre este tema. Nos van a ayudar, Rafael y los colegas de Secacia nos van a ayudar con las preguntas que pueden ir poniendo en el chat, obviamente ustedes, porque lo que vamos a hacer es una presentación la mitad del tiempo que tenemos a disposición máximo y después sí sería bueno entrar a una conversación un poco más fluida, donde podamos conversar. No voy a tener yo todas las respuestas, obviamente, pero estoy viendo que acá hay muchos colegas que ya manejan el tema, entonces creo que tener un diálogo de esa forma nos va a permitir tener una conversación mucho más fructífera. Básicamente, muy rápidamente quisiera empezar con, para los que no nos conocen, la cooperación alemana, la GIZ, ¿quiénes somos? Algunos piensan que es una ONG, otros que es el gobierno. Bueno, no somos ni uno ni lo otro. Somos una empresa, de hecho, pero cuyo dueño es el Estado alemán, ¿no? Tiene esa particularidad. Es decir, como una empresa pública, digamos, pero una empresa de todos modos, ¿no? Y como tal, lo que hacemos es ejecutamos proyectos de cooperación internacional por encargo del gobierno alemán. Eso es importante. Básicamente los ministerios del gobierno alemán. Estamos en unos 120 países aproximadamente, trabajando en todas las regiones del mundo. En los últimos años, nuestro volumen de negocios, lo que conocemos como el turnover, ha sido de un promedio de 2,7 mil millones de euros cada año. El año pasado, el 2020, estuvimos alrededor de los 3 mil millones de euros. Ese es nuestro presupuesto anual. Pero claro, de eso ni un euro nos pertenece, ¿no es cierto? Todo lo que ejecuta la GIZ es justamente lo que recibimos de nuestros ministerios para ejecutar esos presupuestos para el beneficio de los países en los que trabajamos. Tenemos alrededor del mundo unos 20.000 colaboradores, mayoritariamente, obviamente, el personal nacional en cada uno de los países en los que trabajamos, y con ellos desarrollamos todos estos proyectos en estos países. Lo interesante es que en los últimos años nuestro portafolio, no se preocupen, no ven nada, yo tampoco, de esta lámina, no se preocupen. Lo que quería comentarles con esto es que el portafolio de la GIZ a nivel mundial en el tema de transporte se ha incrementado mucho últimamente y esto pues también tiene que ver con la importancia del sector transporte dentro, digamos, del sector de energía, vamos a ponerlo en esos términos, en el marco del cambio climático, ¿no es cierto? Porque en todos los países el transporte es uno de los top contaminantes, ¿no? Que están llevando a los efectos que ya conocemos en el clima. Entonces, la respuesta de la cooperación también está enfocada en eso y tenemos los que ven acá. Tenemos en más de 30 países proyectos orientados al tema de transporte. También en Latinoamérica, ahí ven un poco los países en Latinoamérica, está Costa Rica, Guatemala, bueno, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, en fin, y tenemos proyectos regionales y proyectos globales también que pues están tratando de dar soluciones a algunos de los temas en transporte. Esto nos ha permitido acumular, gracias al intercambio que tenemos al interior de la GIZ, obviamente, conocer qué se está haciendo en el mundo, en las regiones, ¿no? Y cuáles son las dificultades que compartimos, ¿no es cierto? Las dificultades que pueda haberse presentado en Costa Rica y que se van a presentar en República Dominicana, en movilidad eléctrica, van a ser muy similares, ¿no? Va a haber particularidades de cada país, pero al final son muy parecidas y por ende las soluciones también son muy parecidas. Y por eso es que el año 2019 en el marco de la PRECOP que se llevó a cabo en Costa Rica, decidimos desde la GIZ convocar a un taller latinoamericano
en esas fechas, pues tuvimos la dicha de que todavía se podía hacer presencial, ¿no es cierto? Cosa que ya casi no nos podemos imaginar después de año y pico de pandemia. Pero en ese momento fue presencial. Tuvimos acá a representantes de varios países latinoamericanos en Costa Rica y decidimos hacer justo antes de la pre-COP un taller para ver qué estaba sucediendo en la región en movilidad eléctrica. El resultado de ese taller lo llevamos luego al año siguiente a la COP, eh, donde se perfeccionó, eh, perdón, el mismo año fue, ¿no? El mismo año a la COP y luego a otros eventos más, el 2020, donde fuimos ajustando este documento. Y el año pasado, a finales del año pasado, sacamos esta que ustedes ven ahora en pantalla, ¿no? Y a la cual pueden acceder ya sea por el link que ven en la presentación o el link que he puesto en el chat. La presentación, perdón, la documentación esta, no se asusten cuando la abran, está en inglés y en español. Si pasan ahí las hojas, ahí van a ver que está en ambos idiomas. Entonces es una presentación muy útil y, como dije, quisiera hoy día centrarme un poco en las recomendaciones. Tenemos 10 recomendaciones clave o 10 grupos de recomendaciones clave a los cuales llegamos en este grupo de expertos que se reunió en Costa Rica. Y quisiera presentarles hoy día a ustedes esos temas y luego poder entrar a una conversación para compartir entre todos los que estamos acá sobre el tema, ¿no? Todo orientado obviamente a movilidad eléctrica. Y voy a empezar con la primera, que es pues comenzar, ¿ya? Esa fue la primera recomendación a la cual llegamos y es importante no confundirse y demorarse diciendo, bueno, pero si vamos a hacer este tema, vamos a traer buses, pero ¿cómo será con los carros privados? Y si traemos carros privados y buses, ¿cómo estará la legislación? Y si vemos el tema de la legislación, ¿cómo va a ser con el financiamiento? Hay que empezar, ¿ya? Y esa es la primera recomendación a la cual llegamos nosotros en ese taller y que se ha demostrado en Costa Rica. Costa Rica, una de las primeras medidas que tomó fue la ley, ¿ya? Que ya se ha vuelto conocida, por lo menos en la región centroamericana, la famosa ley de incentivos a la movilidad eléctrica. Fue uno de los primeros pasos que decidió tomar el gobierno de Costa Rica para empezar. Por algún lado hay que empezar y eso ha demostrado ahora, ya han pasado 3 años de que se promulgó esa ley y ya se ha demostrado ahora que con todos los problemas que puede haber surgido después, eso fue una buena decisión en su momento, porque el hecho de haber impulsado una ley de este tipo, pues generó un montón de reacciones para responder a las necesidades que se encontraban en el país para poder promover la movilidad eléctrica. No los vamos a ver ahora, pero sí quisiera resaltar este primer tema que es importante empezar. Hay que empezar en algún punto, en algún momento, y no hay por qué esperar demasiado para comenzar a tener algunas medidas. Puede ser la ley, pueden ser otras medidas, ¿no es cierto? Podríamos empezar, por ejemplo, por construir una visión general de lo que se quiere en el país. eh, Ahora les voy a contar un poco también del caso de Honduras. Estamos haciendo una transferencia de las lecciones aprendidas de Costa Rica hacia Honduras. Ya hace 2 años empezamos este proceso. Posiblemente empecemos uno similar con República Dominicana. Tenemos también acá colegas de República Dominicana. Entonces, se podría también empezar con una visión, por ejemplo, ¿no? No tiene que ser una visión como conocemos, la construcción de visión con mucha participación y procesos muy largos. No, podría ser una cosa muy breve inicialmente, una visión sencilla que nos diga, por ejemplo, al 2030, ¿no? Que suele ser un hito en términos de lucha contra el cambio climático. Al 2030 quisiéramos tener 10.000, 20.000, 30.000 vehículos eléctricos circulando por nuestras calles. Por ejemplo, esa pues sería una visión, un norte, una meta, un hito, ¿no? Podríamos empezar por ahí también. También podríamos empezar por hacer un rápido mapeo de quiénes están interesados en promover la movilidad eléctrica y pues conformar un grupo, ¿no? Que se convertiría en algo así como un grupo impulsor, un grupo promotor de la movilidad eléctrica, ¿no? Muy similar también podríamos ver, ok, ¿quién podría beneficiarse en movilidad eléctrica? Y establecer nexos con estos grupos y lanzar una iniciativa, ¿no? De aquellos que ven esto es beneficioso para nosotros como grupo, ¿no? Y empezar desde ahí.
Em, Se pueden ofrecer incentivos financieros, podríamos decir, ok, vamos a sacar una línea de crédito subvencionada por el Estado, por ejemplo. Subvención es un tema ahí medio complicado, pero lo pongo como ejemplo. Se ha hecho en muchos países, ¿no es cierto? Se lanzan líneas de crédito subvencionadas por el Estado, soft loans, ¿no es cierto? Créditos muy favorables, y esto promueve obviamente que la gente comience a ver a los vehículos eléctricos como algo más atractivo, porque sí, la inversión inicial sigue siendo más alta, como todos sabemos, pero con créditos favorables, eso se recupera rápidamente por la operación del vehículo, que es muchísimo más económico que un vehículo de combustible, como ya todos ustedes deben saber. Em, y algo que sí es importante, y tal vez ahí Costa Rica se diferencia un poco de muchos otros países, es que hay que trabajar la matriz, ¿no es cierto? Y eso es un tema que vamos a tener que discutir en su momento. Los que están acá, me imagino que son todos expertos en energía más que en transporte, y ahí hay una tarea muy importante para todos los países alrededor del mundo, y es limpiar la matriz, ¿no es cierto? Tenemos que migrar de una matriz energética basada en combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, hacia una matriz limpia, ¿no es cierto? Hidro, solar, viento, geotermia, en fin. Se está tratando de hacer en muchos países, lo sabemos perfectamente desde Alemania. Es muy difícil, la demanda energética en Alemania es enorme, y Alemania tiene muy claro, por ejemplo, que no puede resolver, no puede abastecer la demanda energética con fuentes renovables. No, no alcanza, ¿no? Entonces Alemania está viendo cómo van a hacer para llenar ese gap que no van a poder llenar con fuentes renovables para generación de energía, ¿no? Por eso, por ejemplo, el año pasado se lanzó la Estrategia Nacional Alemana de Hidrógeno, y esa estrategia la han respaldado con un cheque de 9.000 millones de euros para promover la economía del hidrógeno, ¿no? Precisamente por esta pues concesión de que no se puede resolver todo en el territorio alemán. Hay que ver cómo hacemos alianzas internacionales para resolver el tema de la matriz limpia. El tema es importantísimo porque podemos poner a circular mañana, todos los carros en un país van a ser eléctricos, pero si nuestra energía se produce con fuentes basadas en combustibles fósiles, no hemos resuelto nada, ¿no es cierto? Seguimos generando la misma contaminación. No la vemos en el carro, pero esa energía que está usando el carro pues viene de una fuente sucia, ¿no? Entonces, el trabajar a la par, ¿no? Y eso es importante desde el inicio, por eso es parte todavía de esto, de Get Started, hay que iniciar también en la línea de la matriz, hay que limpiar la matriz energética de los países, ¿no? Esto creo que es claro, y todos lo conocemos. Em, Rafael, por si acaso, si alguien quisiera interrumpir en el momento para hacer alguna pregunta, no de discusión, no para abrir la discusión, para eso lo vamos a hacer después, pero sí en el momento para aclarar algún punto que no quede claro sobre la presentación, por favor, con toda confianza, me pueden interrumpir. Sí, si es para discutir algún tema, entonces lo vamos a hacer posteriormente, pero por favor, con toda confianza ahí, Rafael y los colegas de Casier nos van a ayudar. El segundo punto, y esto ha sido una lección aprendida muy importante también en Costa Rica. Necesitamos generar estas alianzas, necesitamos abrir un espacio para la participación más amplia posible. No se va a lograr generar el cambio hacia la movilidad eléctrica cuando solamente un pequeño grupo del Estado, de los privados, de los expertos, de la academia, cuando lo trabajen así, no se va a lograr. El cambio hacia a un transporte electrificado toca muchas dimensiones, hay que trabajar muchos aspectos, y para eso necesitamos la confluencia de muchos actores. ¿Ya? El tema energético, por ejemplo. Entonces tiene que estar el ente rector, el ministerio, que sea responsable, pero también quienes operan la matriz, ¿no es cierto? Los generadores eléctricos, los distribuidores, eh, tienen que estar aquellos que vienen del sector transporte, los vehículos, el Ministerio de Transportes tendría que estar presente, y así vamos a ir ampliando. Muchos grupos van a ir a darse cuenta, todos los que están acá presentes en sus países, cómo realmente la movilidad eléctrica toca muchos sectores. Y no tiene ningún sentido
pues no incluirlos desde un inicio. Porque si vamos trabajando en una línea y después nos damos cuenta, uy, nos olvidamos de preguntarle a los operadores de buses si estarían de acuerdo en comprar buses eléctricos. Y dicen, no, no podemos, ¿cómo? Es imposible porque ABC y no lo contemplamos del inicio, vamos a tener un problema. Entonces, es muy importante abrir espacios de diálogo con todos estos sectores que van a ser tocados y tienen que ser tocados y tienen que aportar y tienen que aportar críticamente a la discusión sobre qué hacer para lograr esta transición hacia la movilidad eléctrica. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos empezar con un mapeo, hay que hacer un buen mapeo de los actores que van a estar involucrados y que deben estar involucrados. Hay que ver quién va a liderar el tema, ¿no? Ya saben ustedes, si todos somos líderes, entonces nadie va a liderar el tema, ¿no? Entonces sí es importante, a pesar de que queremos hacer el proceso un proceso participativo, amplio, dialogante, de consensos en el caso ideal, sí es importante que alguien tome el liderazgo y diga, ok, yo me voy a cargar con la responsabilidad de tomar el liderazgo y voy a coordinar este esfuerzo. Por lo general es un ministerio, puede ser el Ministerio de Transportes, puede ser el Ministerio de Energías, o puede ser, como en el caso de Costa Rica, desde el Ministerio de Ambiente y Energía, porque en ese ministerio está el tema de cambio climático y desde ahí, en el caso costarricense, se ha impulsado muy fuertemente el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, hay varias opciones, ¿no? Pero tiene que haber una figura que tome el liderazgo en esto y sobre todo al inicio para convocar a los demás participantes, para marcar una ruta, para comenzar a establecer vínculos con la cooperación internacional. Sí es necesario tomar ese liderazgo. Hay que ver cómo nos aliamos, ¿no? Cuáles van a ser los roles de cada uno en esos espacios. Hay que abrir esos espacios de participación, hay que tenerlos de una manera muy objetiva, muy neutral. Ahí, por ejemplo, el rol nuestro desde la GIZ, la cooperación alemana, permitió eso, permitió que al tener a la cooperación internacional coordinando los espacios de diálogo, nadie se sentía como que esto es porque el actor A, el actor B tiene intereses, no se dio el caso. Entonces, para eso eh, es muy útil tener a la cooperación internacional involucrada. Se le puede delegar algunas funciones a la cooperación internacional, como por ejemplo que organice esos espacios de diálogo. Que lo haga una institución como la GIZ le da un aire de neutralidad, objetividad, también cierto profesionalismo técnico, no hay intereses económicos, no hay intereses políticos, ¿no es cierto?, de una entidad como la cooperación alemana. Entonces tiene muchas ventajas identificar también a estos actores de la cooperación, puede ser la GIZ, puede ser otro actor de la cooperación, ¿no es cierto? Y darle un rol también específico y obviamente nuestro rol también fue traer experiencias de otros países y otras regiones, sobre todo Europa, pero también otras partes del mundo. Entonces, hay que hacer un mapeo muy amplio y comenzar a ver el rol de cada uno de los actores, ver cuál va a ser la relación, si hay que formalizarla, si hay que institucionalizar a estos espacios de diálogo, si lo mantenemos un poco más informal, más coloquial. Les cuento, la experiencia de Costa Rica ha sido en ese aspecto muy, muy rica. Se estableció un comité, perdón, que fue en cierta manera institucionalizado. No es parte de una estructura de un ministerio, porque eso también tiene ciertas complicaciones. Se ha mantenido fuera, pero sí se le ha dado un reconocimiento de un comité al cual aportan muchos ministerios y actores del sector privado también, y otros actores, la academia, por ejemplo. Em, y esto ha sido bastante útil, tanto así que en ese grupo, ese comité, que tenía como objetivo principal electrificar el transporte público, se ha ido ampliando su objetivo, ahora es electrificación del transporte, más en general, y es tanto así que se han ido generando subcomités donde los diferentes miembros del comité tienen ya más específico trabajar temas muy específicos que vamos a ver también más adelante. Y eso sigue funcionando, tenemos ya 3 años de funcionar de esa manera y ese ha sido uno de los, yo diría, uno de los goles, para ponerlos en contexto de la Eurocopa y la Copa América que estamos viendo estos días en la tele, ha sido uno de los goles de este proceso. ¿Ya? Tener ese espacio ha posibilitado intercambiar experiencias, datos, necesidades, críticas, y eso nos ha permitido avanzar de manera conjunta, solucionando todos los temas que surgían,
son muchos, repito, son muchos temas que van surgiendo, pero con esta confluencia de todos los actores en un espacio como ese nos ha permitido ir solucionando uno por uno. Entonces, no puedo enfatizar lo suficiente realmente este punto. Es importantísimo tener ese espacio, darles roles, dar mecanismos, establecer las reglas del juego para que funcionen de la mejor manera posible. Y también en ese espacio es importante visualizar los beneficios para cada uno de los que participan. ¿Ya? Si todos los que participan van a sentir que es una carga adicional, que es más trabajo, entonces se hace muy pesado y hay que estar convenciendo. Pero si vamos identificando cuál es el beneficio para cada institución, para cada organización, para cada uno de los que están participando, se hace mucho más ágil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si va a haber un ente rector, digamos, voy a tomar el caso de Costa Rica, es el que conocemos muy bien, el Viceministerio de Energía, tiene por mandato que hacer un plan nacional de transporte eléctrico. Entonces, en este espacio le podemos dar con todos los que estamos ahí insumos para que ese plan que tiene que desarrollar por mandato, pues sea mucho más rico, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a reconocer, caramba, tengo en ese comité ahí a un sounding board, ¿no? Por decirlo de una manera, un grupo de gente especialista, cada uno en su rama, que puedo aprovechar. Entonces, puedo llevar a las reuniones del comité las dudas que yo tenga para ese plan. ¿Cómo estructuramos el plan? ¿Cuáles tienen que ser los objetivos? ¿Qué cosa es realista? ¿Qué cosa es de mediano, corto, largo plazo? Y así se va generando, ¿no? Un aporte a ese plan que después, obviamente, se tiene que implementar de nuevo con todos los actores. Entonces, win-win. Entonces, esos son los elementos que hay que ir identificando en estos espacios para que funcionen. Ha sido la experiencia de Costa Rica, como les digo. Hemos establecido un proyecto de cooperación triangular con ayuda de la GIZ, desde donde hemos facilitado una transferencia de las lecciones aprendidas que ya venía teniendo Costa Rica hacia Honduras, que hace año y medio decidió pues empezar un proceso de electrificación de su transporte en Honduras y decidieron, pues ya ahí hay camino recorrido en Costa Rica, aprendamos de las lecciones aprendidas. Importante también, no se puede transferir uno a uno, ¿no es cierto? Eso ya ustedes lo deben saber. Es imposible transferir una solución uno a uno de un país a otro, porque las condiciones son muy distintas. Pero sí te da una pista de por dónde se puede ir, es un ejemplo, sirve para abrir discusiones, entonces eso está sirviendo mucho. Y una de las cosas que dijimos desde el inicio en Honduras fue la necesidad de crear estos espacios de diálogo. Y lo primero que se hizo fue conformar, efectivamente. No me acuerdo, aquí he visto a alguien de Honduras, tal vez conozca este grupo, no sé si es un comité, una comisión, no sé qué título le han dado, pero sí se conformó este grupo y con este grupo se está coordinando todas las actividades de este proyecto y en general del proceso de electrificación del transporte en Honduras, lo cual es fantástico, ¿no? Y esa es una recomendación que hacemos cada vez que tenemos este tipo de presentaciones. Em, eh, Usamos mucho también esos espacios para compartir información, ¿no? Como ya dije, no solamente del país, de la región, en general del mundo. Entonces, tener actores que conozcan otros países, esos aprovechamos para traer esas experiencias y traer data sobre todo, traer información verídica. Es, es muy complicado, ese es un error que se comete mucho, es prometer sin referencias a datos ciertos, ¿no? Prometer mucho a la población, no sé, me imagino los partidos políticos, acá vamos a cambiar todo, todo mañana va a ser eléctrico, entonces va a ser una maravilla y nuestro país sin mayor problema en 3 años todos los carros van a ser eléctricos. Bueno, eso no va a suceder. Hay que ir trabajándolo y para saber qué pasos podemos dar en qué momento necesitamos información. Y la información hay que generar data. Mucha data ya existe a nivel mundial. No se trata de invertir la rueda, podemos traer data de afuera, aprovechar la información que ya existe, traerla a nuestro contexto, tropicalizarla a nuestro contexto, ¿no? Y aquella data que falta, aquella información que veamos que no existe, pues podemos generarla con, por ejemplo, proyectos piloto, ¿no? Es un tema que vamos a ver también ahorita más en detalle. Vamos a ir avanzando. El otro tema vinculado a lo que estoy diciendo justamente es este de los proyectos piloto. Eso se ha hecho en todo el mundo. En todo el mundo la movilidad eléctrica ha empezado con proyectos piloto.
Los proyectos pilotos tienen muchas diferencias según el modo de transporte al cual uno quiere abordar, si se trata de transporte público, si se trata de los vehículos privados, si se trata de flotas institucionales, si son buses o motos, si son camiones, o sea, varía mucho. Pero el mensaje que acá quisiéramos dar es que vale la pena iniciar con proyectos piloto. Hay muchas dudas siempre por parte de todos los actores sobre esta transición. No es fácil lograr la transición y hay que ir también aclarando las dudas, respondiendo unas preguntas y sobre todo derrumbando los mitos que hay en muchos países cuando inician procesos de electrificación del transporte. Hay muchos mitos, ¿ya? Desde que me voy a electrocutar si uso el carro o eléctrico, o el carro eléctrico, pues no, nunca lo voy a usar porque cada 2 cuadras voy a tener que enchufarlo, no me va a dar la autonomía que yo necesito. O sea, hay muchos, muchos mitos que hay que ir derrumbando y para eso sirven también los proyectos piloto. Los proyectos piloto generan data, por un lado, pero ayudan a derrumbar mitos y a dar respuestas a las preguntas. Entonces, recomendación número 3, inicien con proyectos piloto. Es muy útil, tiene muchas funciones, muchos beneficios y por último, el proyecto piloto va a generar visibilidad de la movilidad eléctrica, ¿ya? Si no hay más motivos, ese es un motivo, ¿no? Tener acá lo que hicimos con la GIZ en Costa Rica fue traer 3 buses eléctricos que están circulando por rutas de transporte público y la gente los ve, se le hace propaganda, entonces la gente se interesa, ah, ese es un bus eléctrico, mira, no hace ruido, qué fantástico, y se suben, mira, no vibra, qué interesante, y está funcionando perfecto en la ruta, hace toda la ruta todo el día, no cargó ni un minuto en toda la ruta, en la noche se va a su depósito y carga. Eso se comienza a ser conocido con los pilotos y eso genera eh, mucho interés y conocimiento entre todos los involucrados. El proyecto piloto además también ayuda a que vayamos conociendo los mercados, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién nos va a vender los buses eléctricos? ¿Dónde me compro un carro eléctrico? Ya hay empresas acá, distribuidoras de carros que vendan carros eléctricos. Quiero una moto eléctrica, ya existe. Todo eso se va respondiendo con los pilotos. No vamos a solucionar el problema, ¿no es cierto? No vamos a hacer la transición de todas las motos y todos los buses y todos los carros, pero vamos a empezar a dar respuestas. Sí, mira, el fabricante, no voy a decir marcas, XY de Corea, ya ustedes se imaginarán qué marca es, tiene acá un distribuidor y están vendiendo, pues, no solamente motos y carros, sino hasta buses eléctricos. Ah, qué bueno, pues vayamos a preguntarles cuánto cuesta. Entonces, los pilotos sirven para eso, para empezar a explorar el mercado y comenzar a negociar con los distribuidores de ese tipo de vehículos eléctricos condiciones para impulsar la movilidad eléctrica en nuestros países, ¿no? El piloto también sirve y nos ha servido a nosotros muchísimo para ir identificando, ¿no?, cuáles son las barreras. Por ejemplo, el piloto nuestro trajo 3 buses eléctricos. Pues esos buses ya sabíamos por suerte por otras experiencias, que llegan a las fronteras y nadie los saca de aduanas. Porque cuando llega a aduanas va a estar el funcionario de aduanas con su formulario y en el formulario va a decir centímetros cúbicos del motor. Y no va a haber centímetros cúbicos del motor porque no hay motor. Entonces él no puede llenar su formulario y como no puede llenar su formulario, ese bus se va a quedar durmiendo el sueño en los justos en aduanas hasta que alguien resuelva ese problema. Cuando viene el carro eléctrico a aduanas, porque un privado compró un carro eléctrico importado, el funcionario, tal vez otro funcionario, va a ir a aduanas, va a ver el carro eléctrico y va a decir, ¿dónde está el tubo de escape? Lo que en Costa Rica llaman la mufla, ¿no? No hay tubo de escape. Y ahora, ¿qué pongo acá en mi informe? Ya, eso lo voy a después, ¿no? Y ahí se quedó tu carro. Medio año en aduanas, lloviéndole, hasta que alguien solucione ese problema. Esos problemitas, todos esos problemitas van surgiendo cuando haces un piloto. Y eso te va a ayudar muchísimo a resolver los problemitas mediante el piloto para cuando vengan el upscaling y no traigas 3 buses, sino traigas 100 buses o 200 buses, ese problema ya está resuelto. Entonces es mejor tener 3 buses parados en aduana un tiempo mientras resuelves el problema a tener 100 buses parados en aduana mientras tienes que darte cuenta, uy, no resolví ese problema. Como eso,
muchas cosas, muchas cosas. Entonces, los proyectos pilotos nos va a ayudar a ir resolviendo, por lo menos ir identificando todos esos problemas, porque surgen a la hora de implementar los pilotos, y resolverlos para una fase posterior que es el upscale. Entonces, proyectos pilotos, muy útil y además, obviamente, nos van a dar datos, ¿cierto? Si los ponemos a circular en las calles, pues nos van a dar datos. Y esos datos van a servir de nuevo para desmitificar los problemas que piensan muchas instituciones y la población que hay con la movilidad eléctrica. Eh, Otro tema que quisiera comentarles, esta cuarta recomendación, es que la movilidad eléctrica es importante vincularla con otro tipo de narrativas, ¿ya? Lo que en inglés se conoce mucho como la storyline. Para muchos el tema de la movilidad eléctrica, es, pero movilidad eléctrica es una cosa de moda, claro que es fantástico tener un carro eléctrico, pero cuesta mucho y para qué, y al final, ¿no? En Costa Rica, ¿no? Y esto lo mencioné hace un rato, en Costa Rica el tema de la movilidad eléctrica se vinculó muy fuertemente a la ambición que tiene Costa Rica de descarbonizar su economía. Costa Rica, ustedes lo deben saber, es champion en el mundo en realidad, ¿ya? Esto creo que podemos decirlo sin miedo a equivocarnos. Es uno de los champions a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático. Y esa lucha contra el cambio climático se tiene que ver reflejada en acciones concretas. Entonces, una de esas acciones muy concretas, ¿ya?, en Costa Rica para descarbonizar la economía costarricense ha sido apostarle a la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica en Costa Rica es responsable de la mitad de los gases de efecto invernadero que se generan en el país. Entonces, no se va a lograr la descarbonización de la economía costarricense si no solucionamos el tema del transporte. Entonces, ese discurso, ¿no?, esa storyline de que hay que luchar por cambiar los efectos negativos hacia el cambio climático o hacia el clima, y para hacer eso tenemos que electrificar la movilidad, ese ha sido muy poderoso. Pero también hay otras cosas que se pueden argumentar, por ejemplo, los beneficios en la salud, ¿no es cierto? Los carros estos no tienen gases, entonces todos vamos a beneficiarnos, no hay el ruido que generan otros vehículos. Hay que encontrar esa narrativa y hay que vincularla a las metas de país, ¿no?, eh, a las cuales aporta la movilidad eléctrica. Eso es importante para estar alineados con la mayoría de las instituciones, pero también la ciudadanía en general aprecia mejor los impactos que tiene un tema que va a costar mucho trabajo, como la movilidad eléctrica. Entonces, los beneficios que generan la movilidad eléctrica hay que resaltarlos, ¿no? En salud son muy obvios, a veces nos olvidamos, pero en salud son muy obvios. Un dato en todos los países, ¿no? Si no lo tienen, sería bueno tenerlo. ¿Cuántas enfermedades y cuántas muertes genera la contaminación ambiental generada a su vez por el transporte, ¿no? Los gases que emiten todos los vehículos al ambiente generan enfermedades de los ojos, de las vías respiratorias, ¿no? Eso es un trabajo, obviamente, pero se puede hacer fácilmente. Los países que no lo tengan, vale la pena hacerles esos estudios para tener una idea. Y con ese dato, además de decir en salud podemos lograr esto, puedes decir, cambiando la movilidad hacia movilidad eléctrica, vamos a reducir estas enfermedades. El vínculo es directo. Entonces, ese discurso, esa storyline es muy poderosa a favor de la movilidad eléctrica y es real, además, no es un cuento, es real. Entonces, hay que encontrar esos beneficios de la movilidad eléctrica, además del beneficio de por sí de cambiar la movilidad hacia tecnologías más modernas y aprovecharlas, visualizarlas, enfatizarlas, ¿no? Muy importante. Pero siempre, de nuevo, ¿no? No exagerar, no contar cosas que no van a ser en reales. La movilidad eléctrica, por ejemplo, punto importantísimo, la movilidad eléctrica no va a solucionar en absoluto el caos vehicular, por ejemplo, ¿no? La congestión vehicular no se resuelve con movilidad eléctrica. Entonces, ese es un mito, ¿no? Que hay que derrumbarlo también, digamos, en el otro sentido. Es un mito positivo que no es positivo en realidad. Tener 100 carros de gasolina o de diésel o tener 100 carros eléctricos, los 100 van a estar parados igual en la congestión vehicular, en el tráfico, ¿no? Entonces no hay que tampoco usar falsos argumentos y generar falsas expectativas
expectativas sobre los impactos positivos que va a tener la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica no va a resolver los problemas de tráfico en nuestras ciudades, ¿no? Eso es importante y también, ahí tal vez un paréntesis, por ese motivo también es importante no dejar de lado otras acciones que estén orientadas a dar solución a ese tipo de problemas, ¿ya? Del tráfico en general, no del transporte en general. Eh, no hay que olvidar esas otras dimensiones del transporte, ¿no? Pasamos a la quinta recomendación y es que necesitamos un apoyo político, ¿no? Es muy importante, eso creo que no tengo que contárselo a nadie, necesitamos el respaldo político para poder llevar a cabo los cambios necesarios, ¿no? En Costa Rica hemos tenido la ventaja de que desde muchos sectores se apoya la movilidad eléctrica, ¿no? Y eso es una conclusión mía, pero los colegas que están acá de Costa Rica van a poder corregirme. Yo pienso que eso es porque en Costa Rica hay un concepto muy fuerte del ambiente y del clima y del rol de Costa Rica que está jugando ya en esto y cómo la movilidad eléctrica viene a apoyar ese rol, ¿no? Que está jugando Costa Rica a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, hay un fuerte, eh, una conciencia muy clara y muy fuerte de los costarricenses para apoyar este tipo de medidas y eso se refleja en la política pública eh, y de ahí viene un respaldo bastante amplio. Y en todo caso, si no es un respaldo muy visible, no hay mucha negativa hacia la movilidad eléctrica. Eso es algo importante que hay que también aclarar. La movilidad eléctrica es un tema sexy. A todo el mundo le encanta hablar de carros eléctricos, ¿no? Entonces no se encuentran inmediatamente muchas resistencias a generar ese cambio y eso se refleja también en la política, ¿ya? Entonces, pero sí hay que buscarla, hay que visualizarla también, ¿no? Hay que hacer las alianzas, hay que resaltarlo. Acá el ministerio tal, X, Y, ¿no? Todo este ministerio, estamos alineados con esto y el Ministerio de Energía ha tomado el liderazgo, entonces vamos a apoyar al Ministerio de Energía para que logre hacer la transición del transporte en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, de un transporte sucio basado en combustibles fósiles a un transporte limpio, basado en energías idealmente de fuentes renovables, ¿no? Entonces, eso es poderoso, hay que hacerlo, es necesario, ya ustedes lo deben saber mejor que yo, si no tenemos el respaldo político, pues difícilmente vamos a poder lograr muchas cosas. Recomendación número 6, con ese respaldo político, ¿no? Y ya con todos alineados, necesitamos construir el marco habilitante, ¿no es cierto? Eso es fundamental y es una de las piedras angulares. Obviamente, tenemos que construir esas condiciones que van a propiciar, digamos, que sea posible hacer el cambio, ¿no? Y eso pasa por una serie de temas eh, de liderazgo que estamos hablando, pero también de política pública. Necesitamos generar documentos de política pública que soporten todo el cambio que queremos hacer, ¿no? Ya les contaba al inicio, Costa Rica lo hizo con una ley, fue una de las primeras cosas que hizo. Entonces, esa ley nos ha marcado la pauta hacia dónde queremos dirigirnos, cómo debemos hacerlo, y nos exige también, la ley costarricense no solamente es una que incentiva, sino que exige, ¿no? Por ejemplo, la ley exige que en el transporte público se electrifiquen las flotas de buses a un ritmo de 5% cada 2 años. Eso está ahora en la ley costarricense. Entonces, eso nos exige y nos está poniendo, obviamente, frente a grandes retos, porque en la mayoría de nuestros países el transporte público lo manejan los privados, ¿no es cierto? Hay muy pocos países en Latinoamérica donde el transporte público realmente lo maneja el sector público, ¿no? Por lo general está entregado ya sea del gobierno nacional o de los gobiernos subnacionales, nacionales, locales, está entregado a la mano pública para que la mano pública sea la que implemente el transporte público. Entonces, yo como Estado puedo querer muchas cosas, pero si el público no tiene cómo comprar un bus eléctrico, nunca lo voy a hacer. Entonces necesitamos dar las condiciones habilitantes, condiciones favorables para que eso sea posible. Caso de Costa Rica, la ley de incentivos fue una de esas piedras angulares importantes que ha llevado a donde estamos hoy día. Pero también hay que pensar en los incentivos fiscales y no fiscales para que esto sea posible, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, en la misma ley de incentivos
se ha quitado los impuestos de importación a los vehículos eléctricos, ¿no? Eso ya me imagino que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Esa fue una decisión que se tomó, se discutió mucho tiempo eh, a qué vehículos, si era a todos los vehículos o si era a unos cuantos vehículos según el precio del vehículo. Acá se decidió que no se quería fomentar que aquellos ciudadanos que iban a comprar un vehículo de $100.000, un vehículo de lujo eléctrico, pues ellos podían pagar los impuestos, ¿no es cierto? En pocas palabras. Entonces, se llegó a la conclusión de que se quieren exonerar ciertos segmentos de los vehículos eléctricos de los impuestos para promover que gente pueda acceder a un precio razonable a la compra de vehículos eléctricos. Con eso, con esa ley y con esa decisión, los vehículos eléctricos hoy en Costa Rica, en su precio inicial de inversión, en la compra, es muy similar a un precio de un carro normal de combustión interna. Entonces, si le haces entender a la gente que ellos, gastando un poquito más a la hora de comprar el carro, mañana van a ahorrar mucho en la operación de ese vehículo, porque el costo de energía va a ser mucho más bajo, el costo de reparación del motor va a ser mucho más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente se va a decidir a comprar un vehículo eléctrico. Entonces a eso ayudó mucho que se hayan exonerado los impuestos a los vehículos eléctricos. Pero también hay muchos incentivos no fiscales. Por ejemplo, en muchas de nuestras ciudades tenemos zonas donde a ciertas horas los vehículos no pueden ingresar por temas de contaminación o por otros temas de congestión, por ejemplo. Entonces, acá se les ha permitido a los vehículos eléctricos ingresar a esas zonas o estacionamientos. Los estacionamientos en la vía pública, por ejemplo, para los vehículos convencionales de combustión interna, o están prohibidos o cuestan, y se ha exento a los vehículos eléctricos de esas restricciones. Entonces, hay incentivos que pueden ser fiscales o no fiscales, ¿no? Pueden ser económicos o no económicos, que promueven, que ayudan a promover todo esto. Y todo eso es parte de este marco que hay que construir alrededor de la movilidad eléctrica para que despegue, ¿no? Para que realmente se pueda generar. Una estrategia nacional es importante y establecer tal vez metas, pasos, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera hacer el país? Eso es importante. Muchos de ustedes lo hacen cuando hacen planes en energía, por ejemplo, ok, para el año tal queremos tantos gigawatts, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo se puede hacer para movilidad eléctrica. Para el año 2030 queremos tener tantos buses eléctricos y tantos vehículos privados eléctricos y tantos camiones eléctricos. Todo eso se puede hacer, ¿no? Queremos tener la red de recarga en todo el país completa al 2025. Esas metas vale la pena formularlas y vale la pena documentarlas en un documento de política pública o en otro documento según los países. Pero sí es importante mapear, digamos, esos hitos a lo largo del tiempo, la cronología con la cual queremos crecer en el país hacia una transición completa hacia la movilidad eléctrica. Y finalmente, tal vez un punto importante más, obviamente todo esto requiere de normas técnicas, ¿no es cierto? Eh, yo recuerdo acá discutimos mucho, 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 y ahí veo unos colegas que estuvieron en esa discusión en Costa Rica sobre las estaciones de recarga, ¿no? Las famosas estaciones de recarga. Una de las decisiones que se tomó es que desde el Estado se iba a establecer una red en todo el país con estaciones de carga rápida, ¿eh? Para que nadie, digamos, optara por no comprar un carro eléctrico porque si salía de la capital no iba a dónde poder enchufarlo para recargar su batería. Entonces, una de las decisiones fue, hagamos una red que cubra todo el país. Así se hizo y curiosamente una de las conversaciones más largas en esa discusión fue, ok, a la estación de recarga propiamente, ¿hay que ponerle un techito o no? Entonces, discusiones como esa, ¿no? Ese es un ejemplo casi chistoso, en broma, pero nos tomamos 3 días a discutir si la estación eléctrica necesitaba un techito o no. Finalmente se resolvió, obviamente, ¿no? Pero hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo el plug. ¿Qué sistema de plug hay? En el mundo hay, creo que deben haber en total en el mundo como 10 sistemas distintos, ¿no? 3 grandes, 4 grandes, pero hay muchos. Entonces, ¿cuál vamos a optar para nuestro país? Esas discusiones son de fondo, ¿no es cierto? Porque una vez que optes por un sistema y lo establezcas en tu normativa técnica, eh, eso tiene repercusiones en los importadores de vehículos, en los importadores de los sistemas de recarga. Entonces, todas esas cosas hay que plasmarlas, hay que resolverlas pronto.
Y eso es a lo que nos referimos con esos estándares técnicos que hay que ir viendo. Los incentivos fiscales, creo que ya em, conversé un poco al respecto, hay que abordarlo, hay que abordarlo. El precio inicial de inversión de movilidad eléctrica es alto, ¿ya? Eso no hay que ocultarlo ni cambiarlo. Es así. Un vehículo eléctrico, cualquier tipo de vehículo eléctrico, si es la moto o el carro o el bus o el camión, cuesta más que uno comparable convencional. ¿Y quién va a cubrir esa diferencia? ¿No es cierto? Entonces ahí hay que ver todo un tema de cómo desde el Estado podemos dar respuesta a esa pregunta. Eh, Mencionaba yo que con créditos, por ejemplo, hay que hablar con la banca, ¿no? Y tal vez con banca de segundo piso, proveer a banca nacional, local, de líneas de crédito para que la banca nacional local pueda ofrecer líneas de crédito para vehículos eléctricos, pero con condiciones muy favorables, ¿no? Por ejemplo, intereses muy bajos, ¿no? Como un ejemplo. Se pueden construir también programas de subsidios, programas de apoyos, sobre todo en esta fase inicial es muy importante, ¿ya? Para lograr dar el salto. Al inicio, cuando uno hace la transición, al inicio de la movilidad eléctrica, todo es muy caro porque todo hay que hacerlo de cero. Para mí es muy fácil comprar un carro de gasolina o diésel, porque a las 3 cuadras tengo una estación donde voy y le echo combustible a mi vehículo, ¿no es cierto? La inversión ya se hizo hace mucho tiempo. Eh, el vehículo eléctrico no es el caso. Hay que pensar, me voy a comprar un vehículo eléctrico, pero ¿dónde la voy a cargar? Hay una estación a 3 cuadras, no la va a haber, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar, el vehículo eléctrico necesita una estación de recarga, ¿dónde va a estar? ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a construir? ¿Quién tiene conocimiento para hacerlo? Entonces, el inicio, sobre todo, de esta transición hacia la movilidad eléctrica va a requerir de apoyo fiscal, ¿ya? Y necesitamos pensar, y eso es muy distinto en cada país. Tenemos en 10 países que vimos los ejemplos, tenemos 20 diferentes ejemplos de cómo se podría hacer eso. Entonces, depende mucho de las características de cada país, de la economía de cada país, de las posibilidades de cada país, de lo liberal y conservador que sea la economía de cada país para ver si se subsidia o si se negocia con el sector privado. O sea, es muy diverso, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ese es el mensaje importante, ¿no? Tenemos que sentarnos los actores en cada país, los sectores identificados, para ver cómo podemos hacer para que esa inversión inicial que hay que hacer en movilidad eléctrica se pueda realizar, ¿ya? Y pues proveer incentivos fiscales es una de las recomendaciones que hacemos sin duda a equivocarnos. Tal vez pasando a temas un poquito más específicos, eh, uno de los temas que siempre que es un dolor de cabeza, vamos a ponerlo en esos términos, es el transporte de carga. El transporte de carga es complicado, es muy complicado. Me imagino que ustedes ya lo han escuchado en otros espacios. Electrificar el transporte de carga tiene retos que son mayores a que electrificar otros segmentos del transporte. Electrificar motos es muy sencillo, electrificar carros particulares es muy sencillo. Inclusive yo diría que electrificar flotas de buses es relativamente sencillo. Electrificar camiones es otra historia, es mucho más complicado. Tanto así que yo no creo que haya en toda Latinoamérica un solo camión eléctrico, ¿no es cierto? De carga pesada, debo aclarar. Pero entonces empecemos por lo de carga liviana, ¿no? Y ahí sí es mucho más fácil y ya hay en el mercado modelos de transporte de carga liviana eléctricos. Entonces hay que identificar a esos proveedores de ese tipo de vehículos, comenzar a negociar con ellos la importación de vehículos de carga liviana eléctrica, ver las condiciones, ver qué significa y comenzar a trabajar con el sector de transporte de carga, sus requerimientos. Es complicado porque ese sector suele ser un sector que no está muy organizado, suele ser un sector muy atomizado, donde cada empresa es una persona o una familia con su camión y esa es la empresa. Entonces, y están muchas veces no están asociados, no hay representación clara. Entonces, negociar con ese sector es complicado, pero hay que empezar por algún lugar. A nosotros, les digo, desde la cooperación alemana nos ha costado mucho trabajo ese punto específicamente en Costa Rica, en otros países también, pero en Costa Rica
Nos ha costado mucho trabajo y hemos intentado por unos años de lograr ese cambio con empresas que tienen mucha distribución de mercadería. No lo hemos logrado, hemos hecho muchos intentos, hemos hecho muchas propuestas, pero al final depende de que la empresa se decida por comprar el vehículo. Y si las condiciones para la empresa no son favorables y económicamente no son rentables, no lo va a hacer y punto. Entonces, hay que trabajar mucho en esas condiciones y eso es un tema bastante difícil, bastante complicado, pero hay que hacerlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Una estrategia es algo similar a lo que hicimos con los buses, hablar con los proveedores. ¿Qué empresas en el mercado mundial ya ofrecen vehículos de carga liviana eléctricos? Y decirles, ok, mira, en mi país no hay nadie que esté ofreciendo ese tipo de vehículos. Si vienes al país a ofrecer los vehículos, posiblemente logres capturar el mercado, porque nadie más lo está haciendo. Y por otro lado, ya tenemos la red de recarga en todo el país. Tu vehículo de carga liviana podría hacer repartición de mercadería en todo el país porque puede enchufar su vehículo en cualquier lugar del país. Entonces, si vienes ahora a ofrecer tu producto, las empresas que decidan hacer el cambio te van a comprar a ti porque no hay otra opción. Entonces, ese tipo de argumentos hay que buscarlos desde el sector de la oferta, hay que buscarlo con estas empresas. Y otra estrategia que hemos nosotros visto como muy útil es, ok, si con el privado no podemos, los públicos también tienen vehículos de distribución, no de mercadería en ese caso, pero de distribución, ¿no es cierto? Eh, que llevan material de construcción o eh, las empresas de distribución de energía tienen muchos vehículos de carga liviana y de carga pesada, dicho sea de paso. Empecemos por ahí, con las flotas de las instituciones públicas que hacen este tipo de recorridos, ¿no? Empecemos por ahí, hacemos el esfuerzo y electrificamos las flotas institucionales de los vehículos de este tipo. Em, Similar el tema de los buses, dicho sea de paso, acá voy a empezar con una propaganda. En unas semanas, me parece que quedamos para el 15 de, de julio. Iba a ser la semana que viene el 30, pero me comunicaron que se cruzan eventos. El 15 de julio vamos a tener una presentación similar a esta, exclusivamente para hablar de los buses eléctricos. ¿Ya? Habíamos pensado hacerlo hoy, pero iba a ser demasiado tiempo, demasiados detalles. No nos iba a dar el tiempo, entonces hemos separado. Hoy día es un panorama general de movilidad eléctrica y el 15 de julio vamos a entrar a detalles de la transformación del transporte público hacia tecnologías sostenibles como los motores eléctricos. Así que todos invitados para el 15 eh, para poder conversar un poco más del tema. Pero un adelanto, uno de los temas importantes que vimos con los buses era la duda de, ¿funciona la tecnología en nuestro país? Todos los países hacen la misma pregunta. Entonces, claro, lo más sencillo es traer buses y ponerlos a funcionar, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Lo que les comenté antes con el piloto. Estamos viendo cómo funcionan los buses en la topografía de San José, con el clima de Costa Rica, eh, cómo funciona con las rutas que tenemos en transporte público, el modo de conducir de los choferes de buses, se adecúan a los buses eléctricos. Todos esos temas los hemos estado viendo y sí surgieron efectivamente un par de preguntas. Y dicho sea de paso, preguntas que no nos hemos hecho al inicio. Por ejemplo, los buses que tenemos funcionando están en rutas de transporte público, rutas regulares. Le hemos prestado los buses a operadores de transporte público de San José y ellos los están operando como cualquier otro bus. Han sacado buses diésel de su operación y los han reemplazado con nuestros buses eléctricos por un tiempo, ¿no? Unos meses, y después pasan a otra ruta y están operando normalmente. Pero una pregunta que nadie se hizo fue, ok, esos buses van a ir a la noche al depósito, al plantel, no sé cómo lo llaman en los países, van a cagar sentados, donde duerme el bus, ¿no es cierto? Y van a cagar ahí. ¿La acometida eléctrica alcanzará para hacer eso? El transformador que está a la vuelta, ¿habrá un transformador que alcance? ¿No? ¿Tenemos una estación cerca para poder hacer un upgrade ahí para que alcance? Esa fue una pregunta que por suerte nos dimos cuenta en el proceso antes de que llegaran los buses
y comenzamos a ver, ok, acá hay que ver qué rutas de transporte público se pueden electrificar y cuáles no. No todas las rutas se pueden electrificar, por lo menos no a las condiciones de hoy. Para electrificar esas rutas habría que invertir en generar las condiciones, por ejemplo, la cometida eléctrica, ¿no? Para que sea posible tener buses eléctricos en el plantel, en el depósito de la empresa de transportes ABZ, ¿no? Para que ahí puedan cargar de noche tranquilamente, ¿no? Ese es un dato importantísimo que hay que revisar. Ustedes eso lo manejan bastante mejor que nosotros que no venimos del sector de energía. Entonces, esa revisión hay que hacerla en todas las rutas que quieran electrificar, si eso es posible, si se puede electrificar esas rutas de transporte público por las cosas que estoy diciendo. Acá, por suerte, elegimos al final 3 rutas que sin muchas ecuaciones se podían electrificar y eso fue lo que hicimos. Las estaciones se están instalando en los planteles para que carguen los buses, pero claro, estamos hablando de un par de buses, ¿no es cierto? Hay que ver si después ese operador se decide comprar buses y de aquí a 5 años no tiene uno o dos, sino tiene 50 buses eléctricos, todos cargando de noche, en un punto, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si la red eléctrica realmente da para eso, ¿ya? Y si no da, hay que tomar decisiones. O no se puede electrificar tanto esa ruta, hay que hacerlo más espaciado, hay que cambiar la conexión, hay que hacer un upgrade ahí los transformadores que hay a la estación, en fin, el cableado tiene que ser, hay que hacer un nuevo cableado, lo que haya que hacer, ¿no es cierto? Y eso, ¿quién lo va a pagar? ¿No es cierto? Hay que contemplar los costos asociados a esta transición. ¿Quién va a pagar, por ejemplo, em, la instalación de la estación de recarga en el plantel? En el caso nuestro, hemos decidido que eso lo debe pagar el operador, porque se va a beneficiar, va a ser suyo, va a estar en su plantel y eso que lo pague él. Y además, esas estaciones son parte del bus. Cuando uno compra un bus eléctrico, viene con la estación. Entonces, bueno, que la pague. Pero fuera del plantel, el transformador que a veces está dentro, a veces está afuera, el cable que hay que poner nuevo, el upgrade que hay que hacerle a la estación, ¿quién va a pagar eso? Si lo ponemos al operador, el operador va a decir, no, muchas gracias, bus eléctrico, me cuentas otro día el cuento. No lo van a hacer, ¿no es cierto? Entonces hay que comenzar a discutir sobre quién va a cubrir los gastos que se generan en la red eléctrica para hacer posible la electrificación del transporte. Eh, y ahí hay muchas opciones, obviamente. Parte se le puede delegar, obviamente, como ya dije, al operador del transporte público, pero parte no. Eso se tiene que diluir, por ejemplo, en la cuenta eléctrica de todos, de la ciudadanía, es una opción, ¿no es cierto? Y hay otras opciones, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que revisar. La solución, o no la solución, pero la recomendación fuerte en este tema es que se trate de distribuir ese gasto y esos riesgos que están asociados con hacer la transición hacia movilidad eléctrica, para que no sea uno que se cargue con el costo de la transición. Vuelvo al ejemplo del operador de bus, del transporte público, él no puede asumir todos los gastos asociados con esto. En el caso de Costa Rica, no sé cómo es en los países de ustedes, el caso de Costa Rica en el transporte público es que el transporte público es a costo. Es decir, todos los gastos que tiene el operador de transporte público en su ruta se lo transfiere uno a uno al pasajero de ese bus. Es decir, todos los gastos que tiene, compré tantos buses, eché tanto combustible, el gasto de mi chofer, el gasto de las llantas que tuve que cambiar, todos esos gastos los suma al mes, por decir algo, ¿no? Y se divide entre el número de pasajeros en ese mes y sale cuánto cuesta el pasaje de bus. Entonces, importante, si vamos a introducir un bus eléctrico, ese bus eléctrico cuesta el doble que un bus de diésel. ¿Quién va a cubrir esa diferencia de precio? ¿Se la vamos a transferir al pasajero? Nos quedamos sin pasajeros. Entonces hay que pensar muy bien eh, quién va a asumir los costos que se generan de la transición hacia una movilidad eléctrica. Ese es un dato importantísimo y lo estamos viendo muy claramente en el tema de transporte público. En el tema de vehículos particulares no es tan complicado porque el vehículo particular es un vehículo particular. Ahí el Estado no tiene por qué intervenir, ¿no es cierto? Pero sí en todo lo que sea la recarga. Como les comenté, se ha establecido ya en Costa Rica una red de recarga con estaciones de recarga rápida, ¿no? Que son costosos. Bueno, ¿quién financia eso?
es cierto? Se puede financiar con el uso, ¿no es cierto?, de cargar, pero acá vuelvo a un tema que mencioné también hace un momento en la presentación. Si tú como país, tú como ministerio, vas a establecer una red, 100 estaciones de carga rápida, eso tiene un costo muy elevado. La estación misma, pero también el esfuerzo de instalarla. Si ese gasto de la instalación se la piensas cobrar a quien va a ir a cargar en esa estación su carro, ese usuario de un vehículo eléctrico no solamente va a estar pagando la energía que va a consumir, que es lo que debería pagar, sino también toda la infraestructura que a ti como Estado te costó ponerla ahí. Ese dato es importante porque estamos haciendo competir al vehículo de combustión interna con el vehículo eléctrico en condiciones muy desfavorables para el vehículo eléctrico. Cuando yo voy a echar combustible, diésel, gasolina con mi carro a la estación, no estoy pagando la construcción de la estación. Eso ya se pagó hace 50 años, ¿no es cierto? Estoy pagando el consumo de ese combustible. Entonces ahí hay que pensar muy bien a quién se va a cargar, qué gasto que nos genera la transición hacia movilidad eléctrica. Si queremos hacer que la movilidad eléctrica despegue porque como modelo de negocio es viable, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que si no lo es ya, en muy pocos años lo va a ser competitivo con respecto a vehículos de diésel o de gasolina. Entonces tenemos que darle las condiciones para que esa competencia sea pues de igual a igual, ¿no? No podemos poner a competir manzanas con peras, sino hay que poner a competir manzanas con manzanas, ¿no? Entonces las condiciones tienen que ser similares y esto está muy relacionado a los costos, cómo se van a distribuir los costos. Perdón. Entonces, bueno, todo eso con los buses y finalmente el financiamiento ya mismo de los buses, como decían, los buses son costosos, un bus eléctrico están bajando muy rápido de precios. Cuando nosotros generamos este proyecto de la cooperación alemana para apoyar a Costa Rica en el tema de transporte, calculamos el costo de un bus en casi creo que $500,000, ¿no? Estamos hablando de 2016, que más o menos fue cuando se calculó este proyecto. Hoy día eso ya no cuestan los buses, salvo que uno compre Mercedes, obviamente, ¿no? Pero ya tenemos en el mercado buses que han bajado muchísimo y están ahora buses eh, chinos, que son los que dominan el mercado, por debajo de los 300,000 y llegando a 200,000, y ya conocemos algunos casos donde los buses se están ofreciendo a menos de $200,000. Entonces se han acercado mucho a los buses de diésel, que son los que funcionan en nuestras ciudades, y eso lo hace mucho más competitivo, obviamente. Pero sigue habiendo un gap en la inversión inicial, ¿ya? El CAPEX, esa diferencia de CAPEX para el operador que compra un bus diésel y le estamos diciendo que compre un bus eléctrico, esa diferencia alguien la tiene que cubrir. Y nosotros podemos decidir como Estado, no, la que la cubra él, pero lo que va a suceder es se la va a transferir al pasajero, ¿no es cierto? Entonces el pasajero va a subir, el pasajero se va a bajar del bus, entonces comienza un círculo vicioso de que la gente va a dejar el transporte público y optar por otras alternativas y eso va a generar menos pasajeros en transporte público, por lo cual la división, ¿no es cierto?, el cálculo de estos son mis gastos y estos son mis pasajeros, menos pasajeros, el pasaje unitario va a subir. Entonces, es un círculo vicioso que hay que evitar a toda costa, ¿ya? Y es importante ver cómo cubrimos esos gaps que hay en esta fase de transición de la movilidad basada en combustibles fósiles a una movilidad eléctrica. Opciones, hay varias, hay muchas opciones muy distintas en los países, no vamos a poder entrar en detalles obviamente acá. Está el ejemplo de Chile, están ejemplos ahora de Colombia, que ha sobrepasado a Chile rápidamente en cuestión de números de buses eléctricos. Y hay modelos muy variados, unos con más, otros con menos participación del Estado, unos con más o menos participación del privado, ¿no es cierto? Creo que en todos los modelos, salvo que me esté equivocando, pero creo que en todos los modelos que vemos en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo, las entidades de energía, ¿no es cierto?, tienen un rol fundamental.
¿ya? Entonces, el tema de movilidad eléctrica se escapa del tema del sector transporte, ¿no? Y es realmente el overlap, ¿no? Del sector transporte con el sector energético, ¿ya? Y así se tiene que ver y así se tiene que trabajar. Entonces, ahí tenemos que ver realmente cuál es el modelo económico, financiero que queremos tener en nuestros países para hacer esa transición posible. Eh, Hay muchos modelos. El transporte público en Costa Rica, como ya dije, no es subvencionado, no hay nada de subsidio para el transporte público con buses. Entonces, si vamos a pues, exigir de los operadores que inviertan en esa compra de buses eléctricos, hay que ayudarles a resolver el problema. Podemos darles créditos, como dije, podemos hacer un programa para compra de buses eléctricos por parte del Estado, o algo que yo ya personalmente favorezco mucho y creo que es un entendimiento que tenemos en la cooperación, es que un modelo que sirve mucho es tratar de hacer migrar al operador del bus para que sea operador de transporte público y no dueño de flota de buses, que es una concepción que hay mucho del operador de buses en Latinoamérica. Yo opero transporte público, yo soy dueño de buses. Entonces tenemos que migrar con los que quieran migrar y los que entiendan que las cosas están cambiando hacia un operador moderno que se entienda no como un dueño de buses, sino como un proveedor de un servicio de movilidad. Esa transición hay que hacerla paulatinamente, va a costar mucho trabajo, obviamente, pero va a ser necesario. Y si eso se logra, a ese operador, a ese oferente de un servicio público que es transporte y movilidad, podemos decirle, olvídate de los buses. Ese dolor de cabeza no lo necesitas. Un tercero que se ocupe de comprar los buses y darle mantenimiento a los buses y de pelearse con el proveedor de los buses y tú ocúpate del transporte público. Es decir, la empresa XY, una empresa, por ejemplo, energética, podría ser el rol de este intermediario, comprar buses. Y esa empresa le hace un leasing al operador de bus y el operador de bus toma el bus, lo opera en su ruta hasta cuando quiera y después le devuelve el bus a la empresa que le hace el leasing. De eso hay muchos modelos también. Se puede hacer un leasing con todo incluido en el leasing, es decir, yo en la mañana te entrego el bus, tú lo operas en tu ruta y en la noche me lo devuelves. Yo me encargo de lavarlo, de cargarlo, de repararlo, de pelearme con BYD, con Hyundai, con Mercedes, con quien tenga que pelearme. Todo eso es mi asunto. Tú, operador de transporte público, te ocupas de la operación. Yo te doy el bus en la mañana y tú me lo vuelves en la noche. Ese es un modelo extremo. El otro es, obviamente, que el leasing se haga entregando más responsabilidades al operador. ¿Ok? Te hago un leasing del bus por 10 años. Pero entonces ya tú te ocupas de las reparaciones y, ¿no? Ahí hay muchos modelos, hay muchos modelos. Hay inclusive modelos que separan la batería del bus, ¿no es cierto? Donde se le vende el bus al operador, pero se le hace el leasing de la batería. Ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Y cada país y cada ciudad, según sus condiciones, su modelo económico, sus condiciones institucionales, cómo está organizado el transporte público, tiene que ver cuál es el modelo que le conviene. Ahí realmente no son transferibles las experiencias, esas soluciones son muy particulares de cada, yo diría, no solamente de cada país, sino de cada ciudad, inclusive, ¿ya? Porque vemos también diferencias en cómo están organizados los sistemas de transporte público en cada ciudad. Bueno, he hablado muchísimo, creo que más de la cuenta, pero con esto estaríamos llegando al final de la presentación y yo quisiera eh, eh, encourage, ¿cómo se dice? Animarlos a que entremos a una fase ya más de diálogo, de discusión, y Rafael te devolvería el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Klaus, por su presentación el día de hoy. Como bien lo mencionó, dentro de del material que nos traía, pues para la otra semana teníamos la presentación o la continuación de esta presentación para conversar un poquito sobre el plan piloto de buses eléctricos que hay en Costa Rica, debido a que la próxima semana vamos a tener un taller sobre movilidad, perdón, sobre pérdidas eléctricas y por la alta participación que vamos a tener en este taller, pues hemos decidido mover un poquito esta otra charla para no caer en falta con ustedes.
La charla se va a mover para el 15, del próximo mes de julio. De igual manera, si ya están inscritos, se les va a llegar la actualización automáticamente, y para las demás personas, pues para que lo tengan ahí presente y se inscriban, porque va a estar muy, muy bueno. El tema de buses eléctricos en general, para mí, es uno de mis preferidos. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas, motivarlos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios por medio del chat, o bien si alguno de ustedes quisiera participar al micrófono, es completamente abre, nada más visiten el espacio, con mucho gusto se los concedemos. Pueden utilizar inclusive la herramienta de levantar la mano. Claro, conversando con algunas personas, pues siempre se ha hablado de que va a haber un boom en el cual ya la, la cantidad de vehículos eléctricos va a ser superior a la cantidad de vehículos de combustión. Pues la siguiente pregunta ahí es, bueno, ¿cuándo va a pasar ese boom? ¿Cuándo va a ser ese punto de inflexión de que la tendencia va a cambiar? Y hay un montón de factores relacionados. Desde su punto de vista, ¿cuáles pueden ser esos factores y cuándo consideran ustedes que puede darse ese boom, ya sea aquí en Costa Rica o a nivel ya regional? Perfecto, muchas gracias por esa pregunta. Ese boom y ese cambio, claro, en la región todavía no, pero ya hay países en los que se ha dado, ¿no es cierto? Creo que el ejemplo que siempre se toma es Noruega, ¿no? En Noruega ya la venta de vehículos nuevos son más los vehículos eléctricos que se venden que los de combustión. Y ese caso es interesante eh, porque Noruega es un país productor de petróleo. A veces nos olvidamos de ese tema. Noruega tiene petróleo para regalar, ¿no? Y toda la riqueza no, no toda la riqueza, pero mucha de la riqueza de este país se ha basado en la exportación de petróleo. A pesar de ello, ¿ya? Los noruegos han optado por comprar vehículos eléctricos. Y de hecho, pues están comprando mucho más vehículos eléctricos de combustión interna. Entonces, ese cambio, como lo mencionaste, Rafael, el punto crítico, ¿no? Ya se Ese, pasó en Noruega, ¿no? Y en otros países está, o ya se pasó también, o están a punto de hacer esa transferencia. En el caso de Latinoamérica, no estamos ahí todavía, obviamente, creo que todos ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero ya estamos viendo señales de que estamos yendo a ese camino también. En Costa Rica empezó hace ya varios años la compra, empezó un privado. Un privado, algún loco seguramente dijo, vamos a comprar un carro eléctrico. Nadie hablaba de carros eléctricos en Costa Rica y él se lo compró, ¿no es cierto? Así empezó. Ahora tenemos ya más de 3.000 vehículos eléctricos en Costa Rica, circulando por las calles, ¿no? Y la curva, si uno ve la curva, y eso es obviamente lo que nos da la tendencia, la curva es exponencial, ¿no? Hacia arriba. Es el ritmo al que se va acelerando. O sea, en números absolutos puede sonar poco, 3.000, pero ¿cuántos será 3.000 de toda la cantidad de carros que hay? Pero no hay que ver los números así, hay que verlos en la tendencia. Y la tendencia es exponencial en Costa Rica. Entonces, cada año va a haber muchos más que el año anterior y esto si lo extrapolamos, pues nos va a llevar a tener una visión muy clara de para cuándo esto se podría ya ver reflejado en más carros eléctricos que de combustión interna en Costa Rica. Pero hay un tema importante. El, la respuesta en realidad a eso va a depender de lo que haga el Estado al respecto, porque va a depender de las condiciones que un país decide tener para movilidad eléctrica o no. Si el Estado no construye las estaciones, no, una red de estaciones en todo el país, muy difícilmente esto va a despegar, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un juego que se tiene que jugar entre el deseo de la población, en este caso, de obtener vehículos eléctricos con una respuesta favorable que posibilite a que yo como privado tenga un carro eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, eso va de la mano. Y un punto adicional que no mencioné ahora en la presentación, pero esto me da pie a hacerlo, es que el incentivo de la movilidad eléctrica tiene que ir acompañado de un desincentivo a la movilidad convencional, ¿ya? Yo lo decía un poco con el ejemplo de la comparación de precios, ¿no? Si le vamos a cargar todos los precios de la infraestructura que necesitamos cambiar y construir en el país para hacer posible la movilidad eléctrica al usuario, pues ese usuario va a comparar, uy, pero esto me está costando muchísimo más que usar mi carro de combustión. Entonces, va a ser difícil que él logre hacer ese cambio, que él quiera hacer ese cambio. Entonces, por eso hay que tener esas cosas
mapeadas, muy claras, y realmente si un país, como el caso de Costa Rica, decide descarbonizar su economía, pues eso pasa por incentivar alternativas como la movilidad eléctrica, pero también pasa por desincentivar la movilidad basada en combustibles fósiles. Por ejemplo, combustible, impuestos a los carros que más contaminan, ¿no? Eso en Europa es lo más común. Curiosamente, en Costa Rica los impuestos van bajando mientras tu carro se va haciendo más viejo. Para mí eso fue muy interesante conocerlo. En Alemania, ¿a los cuántos años yo tengo que vender mi carro? Porque si no los impuestos me comen vivo, ¿no? ¿Por qué? Por la antigüedad del vehículo. Mientras más antiguo, más pago. Entonces no conviene. Entonces hay que renovar el vehículo y claro, si yo renuevo el vehículo, es automáticamente más eficiente, voy a contaminar menos, ¿no? Entonces hay que repensar también todo este tipo de condiciones de nuestros países para desincentivar el uso de combustibles fósiles. En buses, hemos conversado mucho acá, hay que exigir paulatinamente, obviamente, un paso a motores Euro 6, ¿no es cierto? Los buses que circulan por nuestras calles son Euro 2, Euro 3. Entonces, claro, vamos a poner a competir un bus Euro 2 con una tecnología arcaica, con un bus eléctrico, como si fueran lo mismo, es injusto. Es una competencia injusta. El bus eléctrico no va a tener ninguna oportunidad si lo ponemos a competir con un bus diésel Euro 2. Hay que exigir mejores motores en buses de combustión interna, ¿ya? Que contaminen menos, que sean más eficientes en general. Y solo así se va a poder tener una competencia realmente más equitativa entre las tecnologías. Por acá nos dejan un comentario en el chat. Dice, creo que en Costa Rica se debe dar una ampliación mayor a la red de cargadores. Esto daría una mayor incentivación a la compra de unidades 100% eléctricas. Y voy a agarrar este comentario para hacer la siguiente pregunta. De manera muy puntual, ¿cuáles son esas condiciones que debe de tener un país para impulsar la movilidad eléctrica y acelerar más este proceso? Sí, ahí no sé si hay entre los participantes algún colega del ICE de Costa Rica, si no el colega de CNFL también posiblemente nos puede ayudar. Acá se tomó una decisión, ¿ya? Y eso vale tanto para los carros particulares como para los buses. La decisión en general es que los vehículos se carguen principalmente de noche, ¿ya? Porque eso te requiere eh, menos infraestructura que si tú tienes que armar todo un andamiaje para cargar vehículos eléctricos cada dos esquinas, ¿no? Se puede discutir la decisión, pero esa es una decisión que se ha tomado acá, ¿ya? Entonces, los vehículos principalmente deben cargar de noche, tanto el privado como el bus. Esto además tiene una ventaja que en los valles de consumo energético suelen ser de noche, entonces cargar vehículos de noche nos va a ayudar a pues bajar esa curva tan pronunciada que tenemos entre picos y valles en consumo energético. Entonces es una ventaja bastante grande eh, y así se ha decidido. Entonces los vehículos van a cargar principalmente de noche. Los buses, voy a empezar por ahí con la respuesta. Los buses, hay muchos sistemas que, digamos, en un extremo están los buses que cargan de noche y en el otro extremo están los buses que cargan en ruta. Cada tres paradas hay un pantógrafo y se carga unos minutos y continúa, ¿no? Están los trolebuses que todos conocemos de hace muchas décadas. Eran lo mismo. Era un bus eléctrico que iba con su cable, iba cargando permanentemente. Ese es el trolebús, ¿no? Y hay de inducción, que bueno, no funciona muy bien, pero hay muchas alternativas. Todas esas alternativas demandan una inversión en infraestructura en toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces lo hace más complicado en ese sentido. Y en muchos lugares ni siquiera hay el espacio, en calles muy angostas no tienes donde construir un pantógrafo, ¿no? Entonces la decisión acá fue los buses no, que operen de día y que carguen de noche en los planteles. Ahí donde están durmiendo hay que carguen. Y con los carros particulares sucede algo similar, ¿no? Me compro un carro eléctrico y lo uso todo el día, llego a mi casa y lo enchufo. Y hay que cargue toda la noche, no hay ningún problema. Y además con una energía que posiblemente sea más económica que de día. Pero si me voy a la playa, eso ya no me funciona, ¿cierto?
entonces sí hay necesidad de que se genere, que se diseñe y se instale una red de estaciones de recarga en todo el país. Para eso, en Costa Rica se contrató un servicio a la Universidad de Costa Rica para que haga un análisis de cuál es la demanda, por lo menos la más inmediata, con respecto a una posible red de recarga de carros eléctricos, donde cada cuánto hay que tener una estación. Se hizo el estudio y se llegó a la conclusión que es válida para Costa Rica, va a ser muy distinta seguramente en otros países, pero en Costa Rica se llegó a la conclusión de que si ponemos cargadores de carga rápida en las rutas nacionales, cada 80 kilómetros por lo menos, hemos cubierto la demanda por los próximos años para los vehículos eléctricos. ¿Ya? Ese es el cálculo que se ha hecho y eso es lo que se está construyendo en Costa Rica. No sé ahorita en cuántas vamos de esas estaciones. Al final, el número que se identificó era algo entre 30 y 40 estaciones de carga rápida que se debían construir en rutas nacionales para justamente que todo mundo que saliera de la capital no tuviera problemas de que se fuera a quedar botado ahí con la batería vacía, ¿no es cierto? No, cada 80 kilómetros por lo menos en rutas nacionales hay una estación de carga rápida. Entonces uno va, enchufa su vehículo, la carga de un vehículo en promedio tomará entre 20 y 30 minutos, te tomas un café mientras tanto y sigues tu camino. Así es como se ha establecido por el momento en Costa Rica y bueno, y así es como está funcionando. Muchísimas gracias, Klaus. Y a nivel regulatorio o inclusive hasta a nivel social, ¿cuáles podrían ser esas condiciones que se deben de propiciar para aumentar la afluencia de vehículos eléctricos? Bueno, ahí voy a irme un poquito a otro tema, si me opinas, Rafael. Es bien interesante la discusión que se dio acá, porque todo el tema de la movilidad eléctrica también tiene muchos impactos positivos de un aspecto económico-social, porque está generando nuevos conocimientos, nuevos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Todo el conocimiento para cómo comemos esto de la movilidad eléctrica, pues hay que generarlo. Se están haciendo nuevos cursos de capacitación. Capacitación es un tema importante, transversal a todas las recomendaciones que hablamos antes. Hay un tema transversal que es capacitación, de hecho sea de paso. Em, entonces, se están generando nuevos perfiles de proyecto. El mecánico que te va a atender el vehículo eléctrico no es el mismo mecánico que te va a atender tu vehículo de combustión, ¿no es cierto? Entonces, o le hacemos un upgrade, digamos, con un curso en movilidad eléctrica, o un muchacho que es especialista en alguna especialidad de electricidad que tenga, podría convertirse en un mecánico para vehículos eléctricos. Entonces, hay muchos aspectos que hay que ir mapeándolos también, hay que atenderlos en cuestiones de capacitación, hay que atenderlos, pero sí hay un impacto que va generándose en la sociedad también, ¿ya? Y que se ve como positiva. Em, Hay nuevos negocios, hay quien te vende el cargador para tu casa, ¿no? El que te lo instala, el que te lo arregla, ¿no? Entonces hay muchos efectos que, como dije en alguna de las recomendaciones, hay que ir visualizando para esa storyline, ¿no? Ese discurso, ¿no? Esa narrativa que podemos ir generando, esos pequeños plus que tiene la movilidad eléctrica, hay que visualizarlos, hay que ponerlos al conocimiento de todos para que se vea, esto también tiene efectos positivos, colaterales, ¿no? Beneficios colaterales, pero bueno, ahí están. Y que pueden ser muchos o pocos, pero se van generando. Muchísimas gracias. Por acá nos dejan un comentario. Se debe dar una ampliación mayor a la red de cargadores. Esto daría una mayor incentivación a la compra de unidades 100% eléctricas y más o menos por ahí nos comentaba usted que los resultados realizados por la Universidad de Costa Rica arrojan que una estación de carga cada 80 kilómetros sería suficiente. Sí, Cambiando un correcto. poquito, sí, Eso, claro, siempre vamos a poner a tener una red más densa, ¿no es cierto?, de estaciones de recarga, ¿no? Y yo idealmente quisiera tener una a la vuelta de mi casa, ¿no? Lógico. Eh, pero sí es importante entender, obviamente, que eso tiene un costo asociado bastante alto, ¿no? Y ese costo alguien lo tiene que cubrir. Y si es el sector público el que está cubriendo ese costo, al final somos nosotros, ¿no es cierto? Porque el sector público pues vive de nuestros impuestos. Entonces, al final somos nosotros los que estamos cubriendo ese gasto que va a tener el Estado para implementar una red. Entonces, hay que ver realmente la demanda, ¿no?
qué necesitamos hoy y en los próximos años y empezar a construir para satisfacer esa demanda, ¿no? Y no embarcarnos en una inversión demasiado grande, innecesaria por el momento, y que después no vamos a poder cubrirla o nos va a generar un hueco en el déficit, perdón, un hueco en el fisco, ¿no? Entonces hay que ver realmente poco a poco cómo vamos haciendo las inversiones que sean necesarias, no demasiado, no muy poco, lo justo, ¿no? Y para eso se necesitan hacer estudios, ¿no? Y esos estudios cuestan. Di el ejemplo de la Universidad de Costa Rica, la UCR, que nos hizo el estudio para la red, eso se estableció, esa fue una propuesta, se discutió esa propuesta en un taller de una semana, o no, no una semana, fueron 5 días distribuidos en varias semanas, con un grupo de expertos de diferentes sectores, ¿no? Y al final se llegó a la conclusión que ya les comenté. Muchísimas gracias, y no, completamente de acuerdo. Tenemos que ir aumentando conforme vayan aumentando la cantidad de vehículos, conforme se vaya aumentando la demanda. Y siguiendo esta misma línea, nos preguntan, ¿se ha pensado en electroterminales para buses en Costa Rica como lo están realizando en Chile? Sí, tal vez. Esto fue de Pedro, creo, ¿no? Pedro, no sé si le podemos dar la palabra un ratito a Pedro para que nos aclare más la pregunta. No, no sé bien a qué se refiere con electroterminales. Bueno, tal vez en todo caso les cuento un poco lo que se Buenos decidió días. hacer. Buenos días, Pedro. Yo creo que ya lo tenemos Ajá. por acá. Sí, muy buenos días. Eso de electroterminales, yo lo he visto en Chile que utilizan un sistema en donde parquean o pernotan los buses donde se recargan y son administrados por empresas, digamos, en ese caso, en el caso de Chile, creo que es el mismo estado que la administra. No sé si en Costa Rica será un sistema tal vez que se pueda implementar o tal vez en algún otro país de Centroamérica. Sí, esa pregunta es muy buena en realidad. Eh, y la respuesta, como dije, es uno de esos casos donde cada país va a tener que ver cuál es la solución que le quiere dar a esa interrogante. En el caso nuestro, lo que se ha decidido por el momento, y también tiene que ver por digamos, la etapa en la que estamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 3 buses y no de 100, ¿no? Eso es importantísimo porque eso marca una diferencia muy grande. En este momento lo que se decidió es empezar con un modelo donde el instituto responsable de la energía, en este caso el ICE, y ustedes como CNF son parte del ICE, se ocupa, digamos, para efectos del piloto, de ayudar al operador a tener todas las condiciones necesarias para poder operar los buses eléctricos. Entonces le vamos a instalar en su plantel la estación a manera de préstamo, digamos, para que el operador vea cómo funciona y después lo vamos a retirar y el operador ya sabe y cuando compre el bus eléctrico pues ya sabe a dónde va a instalar su estación. Como son pocos buses, se requieren pocas estaciones, ¿no es cierto? Ahorita para 2 buses es una estación con 2 cables, digamos, ¿no? Entonces no requiere de mucha logística, ¿no? Pero sí, la pregunta de Pedro es muy válida porque cuando los números aumenten, sí se convierte en un tema súper importante, por muchos motivos. Primero, por lo que ya comenté antes, no es lo mismo cargar 2 buses eléctricos que cargar 50 buses eléctricos en un punto, un plantel, digamos, ¿no? Tu acometida debe poder responder a esa demanda. Eso por un lado. Entonces sí vamos a necesitar dar solución al operador, ¿ya? Desde el Estado, le hace ICE, en el caso de Costa Rica, ¿no? Y por otro lado, le exige al operador todo un cambio, ¿ya? En la lógica de cómo se maneja el plantel. Bueno, ustedes que están acá vienen del sector de energía, no vienen del sector transporte. Eh, el sector transporte, cuando uno va a un plantel de buses, ¿no? Los buses llegan a todas horas mientras van terminando, ¿no es cierto?, sus rutas del día, y un bus se estaciona acá, y el otro viene acá y se estaciona allá, y están más o menos organizados. Entonces, a las 11 de la noche ya tiene que salir el bus 217 para que lo laven, para que esté limpio para mañana, y después el otro, y después el otro, y a este hay que revisar el aceite porque estuvo perdiendo. Hay mucho movimiento toda la noche en el plantel. Eso no se puede hacer con los buses eléctricos. El bus eléctrico llega al plantel y lo enchufas
y tiene que estar enchufado 4 horas sin moverse. Entonces, la logística del plantel va a cambiar completamente mientras vayamos aumentando el número de buses eléctricos que tenemos en nuestra flota de transporte público. ¿Ya? Este dato no es menor porque te va a requerir no solamente que las personas responsables de esa logística en los planteles comiencen a capacitarse para darle respuesta a estas preguntas, sino en muchos casos te va a demandar, y a esa es la pregunta que dice Pedro, te va a demandar respuestas tecnológicas. ¿Cómo vamos a organizar este plantel, ¿no? Para que haya una batería de cargadores, ¿no? ¿Cómo las vamos a organizar en físico, en el territorio, ¿no? Y por lo general, y esto es algo importantísimo, por lo general, en todos los países o en todas las ciudades donde se ha hecho esta referencia, esos planteles al final terminan necesitando más espacio. ¿Ya? Y eso es importante. Si tú tienes un plantel que hoy día con ajustes te alcanza para los 20 buses que tienes y vas a hacer el cambio a buses eléctricos, ese espacio posiblemente no te vaya a alcanzar. Vas a tener que pensar en soluciones. Posiblemente ampliar tu área del depósito. ¿Ya? Entonces, si es posible, obviamente, y si no, hay que buscar otras soluciones. Tener otro lugar o tener algún bus eléctrico cargando en otra parte. Hay que buscar soluciones, pero eso se va a venir. ¿Ya? Entonces, el modelo por el momento en Costa Rica, Pedro, con eso ya termino la respuesta, es para Costa Rica, los buses van a cargar, digamos, en los planteles, con las estaciones instaladas en los planteles, y en el momento que ya se decida por parte de los empresarios, ¿no? Que operan el transporte público, comprar ya más decididamente y los números vayan aumentando, a esta pregunta vamos a tener que dar la respuesta. Muchísimas gracias a ambos por su intervención. La siguiente pregunta me parece muy importante. Y se puede abordar de diferentes maneras. En el mediano o largo plazo, ¿existen lineamientos o recomendaciones para el tratamiento de residuos como las baterías? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Algo que no les mencioné es que el proyecto que yo dirijo en Costa Rica, que se llama Mi Transporte, que es un juego de palabras, ¿no es cierto? Que es mitigación de emisiones de transporte, y es Mi Transporte por mitigación, pero queríamos darle ese nombre para que todos entendamos que es mi transporte, ¿no es cierto? Todos usamos transporte, todos usamos transporte. Entonces ahí hicimos ese juego de palabras. Ese proyecto, Mi Transporte, es financiado por el Ministerio Alemán de Ambiente, no el Ministerio Alemán de Cooperación, el Ministerio Alemán de Ambiente, el BMU. Y ustedes se imaginarán de que una de las primeras cosas que nos dijeron es, ok, GIZ, te vamos a encargar este proyecto, pero nos tienes que solucionar el tema de las baterías, porque no queremos generar que en Costa Rica comiencen a haber buses eléctricos y después de 8 años esas baterías se van a ir acumulando y se genera un problema ambiental tremendo, ¿no es cierto? Porque nadie sabe qué hacer con esas baterías. Entonces, desde el inicio nosotros empezamos a trabajar el tema de las baterías y es por eso una muy buena pregunta, porque es un problema real. Para darles tal vez el panorama internacional, en todo el mundo hay, me sobran las dos manos para contar las empresas en el mundo que reciclan baterías de litio. Los buses eléctricos, casi todos funcionan con baterías de litio. Y hay contadas empresas en el mundo que hacen reciclaje de baterías de litio. Y de esas, ninguna recupera el 100% de los elementos de la batería. Entonces siempre hay una pérdida. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer en Costa Rica fue empezar a pensar ese tema desde el inicio del proyecto para, en paralelo, mientras promocionábamos la movilidad eléctrica, darle solución a los problemas que se van a generar con movilidad eléctrica. Y baterías es uno de ellos. Entonces, estamos trabajando en Costa Rica con este proyecto también viendo, ok, cuáles son las condiciones legales, cómo funciona el sistema de recolección de baterías hoy, de las condiciones, baterías de plomo de los carros normales. Eso se puede replicar a las baterías de litio. ¿Quién es el ente rector para baterías de litio? ¿Es el mismo ente rector del Ministerio de Salud o no? ¿Es otro? ¿Quién tiene el conocimiento para gestionar baterías de litio una vez que salen de los vehículos? Todo eso se ha tenido que ir averiguando, ¿ya? Y una vez más, empezando a dar respuestas a las preguntas que iban surgiendo. Al final, el año pasado, decidimos presentar a un fondo del Ministerio Alemán de Cooperación, el BMZ, una propuesta para con una empresa de Costa Rica implementar un proyecto de gestión de baterías con miras a reciclar
el 100% de los elementos contenidos en una batería de litio. El litio, el cobalto, el manganeso, el plástico, ¿no?, de la batería, todos los elementos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, posiblemente, de aquí a 1 o 2 años, en Costa Rica, tengamos una de esas pocas organizaciones en el mundo que reciclen de manera adecuada baterías de litio, y no solamente eso, sino que va a ser una de las top posiblemente en el mundo, porque vamos a poder recuperar prácticamente el 100% de los elementos que constituyen la batería de litio para reintroducirlos en el sistema de economía circular para generación, por ejemplo, de nuevas baterías de litio, ¿no? Que no se va a hacer acá, obviamente, eso se tendrá que exportar, pero ya como litio y como cobalto, ¿no?, se exporta a los países productores de baterías. Y eso, obviamente, además de tener un impacto positivo en Costa Rica, porque no generamos residuos, sino que el residuo, entre comillas, batería eléctrica, se convierte en un recurso, ¿no es cierto? Además de generar ese beneficio, vamos a generar un beneficio adicional, que es, mientras más reciclemos, menos se tiene que hacer minería de estos elementos, que ustedes deben haberlo visto porque ha salido ya mucho en los medios. Sobre todo, 2 de los elementos de las baterías de litio están generando muchas complicaciones, que son el litio, básicamente en Latinoamérica tenemos Bolivia, Chile, Perú con mucho potencial de litio, pero con condiciones sociales, económicas, de salubridad, pues no óptimas, digamos, y hay muchas críticas al respecto. Y peor aún, el cobalto, que creo que el 90% del cobalto del mundo viene de Congo, si mal no recuerdo, y las condiciones ahí son deplorables. Entonces hay mucha crítica a lo que va a generar la movilidad eléctrica con respecto a la necesidad de construir baterías, y eso con respecto a la minería de estos minerales en esos países con condiciones no favorables. No recuerdo ahorita si fue BMW, la empresa alemana productora de vehículos, que decidió el año pasado o antepasado dejar de comprarle cobalto a Congo. Lo están comprando a mayor precio en Australia, pero simplemente las críticas a las condiciones de minería en el Congo eran ya insostenibles. Entonces han decidido, no le van a comprar al Congo, vamos a comprarle pagando más. ¿Qué vamos a hacer? A Australia, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de las baterías es muy, muy pertinente, y efectivamente, si queremos impulsar movilidad eléctrica en nuestros países, también tenemos que pensar el tema de qué va a pasar con esos residuos. Excelente, excelente el abordaje de la pregunta, porque muchos de los mitos que están relacionados a movilidad eléctrica es las baterías, ¿verdad? Que mm, el mayor obstáculo para obtener un vehículo eléctrico es el hecho de que las baterías son caras, que luego vamos a hacer con las baterías, de dónde vienen, la minería es cara, entonces me pareció muy bueno. Por acá también vemos un comentario, pregunta, que es algo que también se viene a dar y yo creo que no está del todo puesto sobre la mesa, son cosas que apenas están en conversaciones. ¿Se ha pensado en darle una segunda vida a las baterías, por ejemplo, en sistemas fotovoltaicos? Sí, correcto. Muy buena también la pregunta de Pedro. Yo creo que él está preguntando porque ya saben en parte la respuesta. Eh, Efectivamente, ese es un tema grande en movilidad eléctrica y específicamente en baterías, porque cuando la batería sale de un vehículo, por lo general la recomendación es sacarlo de vehículo cuando está a un 80% de su capacidad. Es decir, cuando la batería ya no carga al 100%, sino carga al 80% y ya no carga más porque ya se deterioró la batería, lo cual sucede más o menos en promedio a los 8 años de uso de la batería, esa batería se recomienda sacarla del vehículo, ¿no? Y reemplazarla por una nueva batería, que es uno de los temas complicados en movilidad eléctrica porque hay que pagar esa batería nuevamente. Esa batería que uno saca del vehículo ya supuestamente no le sirve al vehículo, pero es una batería con 80% de su capacidad. Entonces, a ver, yo tengo acá este mouse. Este mouse usa una batería. Esta batería yo la saco cuando ya no funciona nada del mouse, ¿no es cierto? O sea, cuando está en 80% no la saco, no la boto. La sigo usando hasta que ya no funcione. Como me pasó hoy día, dicho sea de paso, hoy día ya no respondía nada, entonces la tuve que cambiar. Cuando saque yo la batería del vehículo eléctrico, esa batería va a estar a un 80% de su capacidad. Es decir,
esa batería va a tener una capacidad suficiente para otros usos. Y eso es a lo que se refiere Pedro cuando nos pregunta por la segunda vida. Esa batería cuya primera vida, haciendo una analogía, está en el vehículo, la sacamos del vehículo y puede pasar a una segunda vida. El uso más inmediato y más lógico es que la usemos para almacenar energía, ¿ya? De sistemas de generación energética donde se nos complica justamente ese tema del almacenamiento. Y ya lo puso ahí Pedro, cuando generamos energía fotovoltaica, una de las preguntas que hay que responder siempre es, bueno, ¿cómo la almacenamos? Y las baterías que salen de vehículos eléctricos, pensemos en buses. La batería del bus eléctrico es una batería grande, ¿no es cierto? Todas esas baterías van a poder ser usadas, por ejemplo, para esta aplicación, como almacenamiento de energía que se genera, por ejemplo, de fotovoltaico, pero también eólicos, de cualquier fuente en realidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un uso muy inmediato que se le puede dar y de hecho ya está sucediendo así. Y de hecho, en muchos países se han generado empresas interesadas en comprar baterías de segunda mano que salen justamente para darles este otro uso. Entonces, eso que acabo de decir nos lleva a muchos otros temas. Número uno, ¿qué precio van a tener esas baterías? ¿No? Porque si yo saco una batería del carro y la entrego, pues la entrego, ¿no? Si saco la batería eléctrica y sé que alguien me la quiere comprar, ¿a cuánto se la vendo? ¿No es cierto? ¿Quién está dispuesto a pagarme cuánto? Eso la ley me va a permitir sacar mi batería y vendérsela a alguien. El que me vendió el carro me lo va a permitir, no lo sabemos, ¿no? Y ese último punto es otro de los temas que quisiera abordar muy brevemente. El tema de las baterías es complicado también porque la batería cuando sale del vehículo se considera un residuo en la legislación, yo estoy seguro, de la mayoría de los países que estamos acá, y como tal, la mayoría de las leyes tienen lo que se llama la responsabilidad extendida. La responsabilidad extendida es del productor, ¿no? Pero en nuestros países no hay producción de vehículos, entonces esa responsabilidad del productor se transfiere al importador, la sucursal de Mercedes, BMW, BYD, la marca que ustedes quieran. Entonces, el que importa el vehículo eléctrico a Honduras, a Costa Rica, a República Dominicana, se hace responsable de la gestión adecuada de la batería cuando sale del vehículo, ¿no? Esa es la responsabilidad extendida de esa batería con respecto al que la trajo al país. Entonces, ¿cuál es la complicación? Ok, yo vendo el Nissan Leaf, ¿no? Que se ha vendido mucho en Costa Rica, o el Hyundai Ioniq, que son las dos marcas ahorita que están dominando, digamos, ese segmento en el mercado. Yo traigo ese vehículo, se lo vendo al señor Klaus. El señor Klaus quiere su vehículo eléctrico y yo le voy a vender mi Nissan Leaf. Yo sigo siendo responsable de esa batería, de lo que pase con esa batería. Pero si el señor Klaus a los 8 años va a sacar la batería y se la va a vender al señor Pedro, porque el señor Pedro tiene ahí un par de paneles solares y quiere almacenar la energía, yo, vendedor del carro, sigo siendo responsable de esa batería. Según la legislación, sí, sigo siendo responsable de la batería, de su gestión adecuada. Pero esa batería en ese uso va a estar X años, no lo sabemos. La duración de segunda vida no la conocemos. No hay experiencias suficientes en el mundo para decir, sí, la segunda vida de baterías de carros eléctricos es tanto en promedio. 10 años, 15 años, 5 años, 20 años, no lo sabemos simplemente. Es bien complicado ese tema. Y si yo soy proveedor de vehículos eléctricos y me dicen, ok, yo le voy a vender al señor Klaus el carro y ahí va a estar 8 años y después esa batería va a pasar al señor Pedro y ahí va a estar 15 años y después de esos 8 más 15, ¿no? A esos 23 años yo me voy a tener que preocupar, el que le vendió hace 23 años el carro al señor Cruz, de cómo se va a gestionar esa batería. Lo voy a pensar por lo menos 3 veces, ¿no es cierto? Si me quiero meter en ese lío. Entonces, el tema de las baterías es también importante y el tema de la segunda vida de las baterías es muy relevante resolverlo pronto, porque es uno de los obstáculos y lo hemos escuchado en Costa Rica. Muchas de las empresas que podrían ya estar ofreciendo vehículos eléctricos en Costa Rica no lo han hecho por ese tema, porque no se quieren cargar un problema incierto de la responsabilidad extendida de quien importó la batería en el carro, ¿no? Con respecto a los 20 años que esa batería podría estar circulando y yo cómo le hago el tracking, cómo me hago responsable. Entonces, hay esas complicaciones y estamos trabajando justamente ese tema para dar las respuestas necesarias, pero es un tema fascinante y
y muy nuevo en todo el mundo. Creo que debemos de generar un conversatorio solo de baterías eléctricas. Es un tema que da para bastante. De acuerdo. Señores, muchísimas gracias por su participación. Klaus, la presentación estuvo muy, muy buena. Estamos seguros que así va a ser la segunda presentación sobre buses eléctricos. También es un tema, digamos, disruptivo, muy innovador, porque como bien se lo mencionó, para empezar hay que marcar el primer paso y decir, bueno, vean con ejemplos claros que sí funciona esta tecnología. Ahora sí, repliquémoslo a una escala aún mayor. Muchísimas gracias por su conexión el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Espero volverlos a ver en la siguiente charla, que si mal no estoy es como en 15 días. Y mientras tanto, les recuerdo que en nuestro canal de YouTube se va a estar publicando esta charla y las charlas que hemos dado durante este mes sobre movilidad eléctrica, ya las pueden encontrar. De nuevo, nos vemos dentro de 15 días. Que tengan muy buen día. Hasta luego.